vamos a esperarla a la doctora. Bueno, hoy vamos a tener un vivo excelente. Hola Daniel, ¿cómo estás? Donde en realidad voy a inaugurar una sección. Hola Emi, para todos aquellos personas que estén en un proceso de descenso de peso, ya sea porque hayan empezado solos a caminar, o porque hayan empezado con la parte psicológica, o porque estén cerca de la operación bariátrica. Entonces quiero darle herramientas y estrategias desde sobre cómo abordar el proceso y cómo no aflojar en el proceso sobre todo. Hola Marilina, ¿cómo estás? Hola Fabi. Hola, te estaba escuchando en la introducción. Estaba haciendo la introducción. Sí, 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 sí. sí, ¿Cómo sí. estás? Feliz Bien, bien. cumpleaños. Ay, gracias. Sí, todavía Bueno, estoy en la semana del cumpleaños. todavía es la semana del cumple. Viste que todo ahora se hizo la semana de, antes era el día de, ahora todo es la semana o el mes. Bueno, sí, el Bueno, cumpleaños. no voy a preguntar la edad, no sé si se No, no hace pregunta. falta. Bueno, Fabi, como les comentaba recién a los alumnos, la idea es, viste que en estas épocas se empieza esto de la obsesión por el descenso de peso y se pierde un poco el tomarlo como un proceso y se pierde un poco el placer de seguir en ese proceso. Se intenta tener como un proceso lineal de bajar de peso y que se mueva la balanza. Me parece que finalmente termina yendo en contra de la salud o del bienestar en general, digamos, por esa presión que uno mismo se pone por ahí, que a la larga hace que termine las personas abandonando el proceso. Ujú. Entonces, por eso, bueno, me parece lindo aprovechar tu sabiduría, tu conocimiento y tu experiencia. Sí, yo le llamaría más un intercambio, ¿no? Porque hay, hay mucho desde tu lado que tenés para aportar y creo que nos toca ver a personas que tal vez buscan un mismo objetivo desde diferentes situaciones o diferentes ángulos. A vos te toca más desde la actividad física, en el contexto que puede ser del gimnasio, un entrenamiento individualizado, y yo mucho más en lo que es la práctica de consultorio. Entonces, bueno, es como el trabajo de interdisciplina, ¿no? Que todos nos vamos enriqueciendo un poco de, de, de entender cómo lo está viviendo al proceso cada persona, ¿sí? Tenías varias Totalmente. preguntas que estaban buenas, que te habían dejado Sí, sí, allá en el box. Yo lo que me gustaría, como para el arranque, es que quizás uno tiene que definir, o cada persona que está en un proceso de descenso de peso, lo primero es definir un poco cuál es el objetivo, cuál es la motivación, si hay motivación intrínseca, extrínseca, o sea, por qué estoy buscando bajar de peso, ¿sí? ¿Es un deseo propio? ¿Es una indicación médica? Eh, ¿Es una cuestión de salud? ¿Es una cuestión estética? Porque, digamos, con todas esas cuestiones, el enfoque por ahí es diferente y la manera en que nosotros valoramos los logros, sean chiquitos o muchos, también tienen mucho que ver con el objetivo. Quizás en lo que te toca a vos de tu parte, vos podés tener, no sé, la situación de alguien que necesita bajar de peso por una cuestión deportiva, por ejemplo, para una categoría de algo o lo que fuera, que es completamente distinto, y quizás ahí tiene tiempos a los cuales tiene que llegar ese peso, y no tiene nada que ver con el descenso de peso en salud, que ya usamos parámetros distintos porque no, la referencia al peso normal un poco se nos borra y el beneficio está en el descenso en sí mismo, no tanto en la magnitud. Así que, sí, totalmente. así que Me bueno. parece que está bueno de a poco ir introduciendo el concepto de composición corporal o de la recomposición Exactamente. corporal para de a poco ir corriendo el tema peso como una meta en sí misma. Me parece que está bueno. Obviamente que es medio un cambio cultural eso, implica cambiar un chip que está instalado de hace mucho, pero bueno, yo de a poco voy tratando de toda la información que comparto, hablar de descenso de peso, pero explicar que lo importante es la recomposición corporal, que tiene que ver con, por ahí puedo estar, estar entrenando y
comiendo bien y demás, y ver que no bajas de peso tanto como antes, pero en eso, depende de la actividad que estés haciendo, seguramente estás aumentando la masa muscular si te estás manteniendo con el ejercicio físico. Entonces, por ahí está bueno explicarles. Ahí, Santi, me parece un tema súper, súper, súper interesante, porque es cierto lo que vos decís y es importantísimo, pero a veces el tema de masa muscular está un poco sobreestimado en el sentido que hay, pero incluso yo lo he escuchado de colegas también, ¿no? Por ahí que no están tanto en el área, que dicen, no, pero estoy haciendo, un paciente, estoy haciendo de todo, no bajo o subí, bueno, pero por ahí es que estás aumentando la masa muscular en gente que hace un mes, 2 meses que está entrenando, mayores de 30 años. Y la realidad es que ganar masa muscular no es ni un proceso tan rápido y también depende la edad y el tipo de entrenamiento que se hace, cuánto, pero la masa muscular no se gana de a kilos. Entonces Claro, siempre es sí, sí, importante poder verlo eso en la consulta, porque muchas veces dicen, no, hago un montón, voy un montón al gimnasio y, y subí 2 kilos, capaz que sea músculo. En meses, poquitos meses, nadie sube 2 kilos de músculo, no sé, quizás un adolescente en crecimiento puede ser, pero por ejemplo un adulto mayor de 30 años para subir 2 kilos de masa muscular. Entonces siempre hay que volver a la alimentación y revisar algunos conceptos. Diferente es la situación meseta, que quizás ahí sí la ganancia de músculo nos juega un poco en contra en este impacto de querer ver números que bajan en la balanza. Y quizás en esto de la recomposición corporal, que la balanza no se mueva, pero me siento mejor o el botón del pantalón lo siento menos apretado, tiene un impacto buenísimo independientemente que no se baje un gramo. Y ahí sí podemos pensar más sí, en estas cosas. sí, es el tema de la masa muscular es para personas que ya están, bueno, tiene mucho que ver la edad, pero ya están en el noveno mes de entrenamiento, tal cual, porque tenés Claro, razón. Hay personas que al mes dicen, che, no bajé de peso porque seguramente estoy ganando masa muscular. Es cierto. claro, porque vos pensás de alguien súper sedentario, como podemos ser cualquiera de los que tenemos más trabajo de oficina, de consultorio, y de golpe pasás, no sé, 3, 4 veces a la semana al gimnasio. Te sentís que estás haciendo un montón. Y si encima no bajas de peso, para decir, uy, será el músculo. Pero bueno, en un mes o en 2 meses es poco tiempo. Ahí más arriba alguien, creo que Facu se llamaba, dijo que se desmotivaba a mitad de camino. Habría que ver qué es la mitad de camino para él, pero creo haber entendido su mensaje. Y muchas veces estos no descensos de peso eh, son, digamos, como que son como el motivo de la desmotivación y a veces se interpreta así como, bueno, será músculo y, y no necesariamente el que no se baje de peso y tampoco haya una gran ganancia muscular es malo, pero Totalmente, totalmente, Fabio. Bueno, pues siempre me distraigo con los comentarios. sí, Pero sí, bueno, pero no quiero porque por ahí no quiero que se pase. Che, Fabi, sí, entonces lo que quiero que hagamos, mirándolo desde un lado, tratando de alentar, digamos, desde un lado positivo, es brindarle estrategias a la gente para que no se desmotive cuando lleguen a esa meseta, que pueden ser varios factores, pero que entender sí, explicar que los procesos no son lineales, sino que todo lo contrario, digamos, pueden ser caminos sinuosos por lo general, pero lo ideal es que si estás acompañado de los profesionales y si estás disfrutando del proceso, y si te estás sintiendo mejor, y te mejora un poco la calidad de vida, eso ya es un montón, y que la opción de abandonar todo, digamos, tampoco parece ser la mejor porque al mes te va a pasar que te volvés a sentir peor que lo que estabas antes y vas a volver a recomenzar de cero y es lo que suele pasar por lo general. Me perdí con la pregunta de Facu. la encontraste, decía, había una pregunta porque había un comentario que decía que se desmotivaba a mitad de camino. A mitad de camino. Bueno,
Y otra más, ahí te dice, sí, a mí me pasa que me desmotiva a mitad de camino. A mitad de camino. Si Si después querés, Facu nos quiere contar un poco más a qué le llama desmotivarse y a qué se le llama a mitad de camino, por ahí lo ampliamos. mitad de camino, sí. Sí, ¿En qué momento será mitad de camino? sí. Si te parece, Fabi, puedo ir leyendo las preguntas que la gente Dale, fue, conversamos. ¿no? Yo, por lo general, siempre etiqueto a las personas que comparten las preguntas, pero en este caso me parece un tema un poco más sensible y elegí, o sea, preferí como no Sí, sí, etiquetar a las. ujú, Así que bueno, la primera que pusieron era, me cuido durante el día y a la noche llego y como todo. ujú. ¿Qué tenés para decir de eso? Sí, lo que pasa que ahí como que tendríamos que entender un poco más cómo se regula nuestro apetito y a qué le llamamos cuidarnos. Generalmente cuando pasan estas cuestiones así de que hay un momento del día en el que hay descontrol, suele tener que ver que este cuidarse está mal entendido como una cuestión de restricción. Entonces, más que cuidarme, me paso todo el día privándome de muchas cosas y llego al final del día con toda esta cuestión acumulada entre hambre, que puede ser incluso un hambre real y fisiológico porque mi ingesta fue muy insuficiente, más mezclado a cuestiones de estrés y otros factores que fuimos acumulando durante el día. ¿Sí? Nosotros, nuestro sistema de regulación del apetito tiene varios componentes. Un componente que es el hambre real y fisiológico, que es lo que todos creemos como que nosotros comemos porque nuestro cuerpo necesita. Entonces decimos, hace frío, necesita calorías, hace esto, necesito, bueno. Sí es cierto que tenemos un componente que nos regula según las necesidades biológicas, pero la realidad es que eso está influenciado por estados de ánimo, por nuestros pensamientos, por factores de estrés, por la disponibilidad de comida. Entonces, cuando eh, nosotros queremos regular nuestra alimentación y, por ejemplo, sacar de nuestra comida habitual muchos alimentos, incluso cosas que nos gustan, la realidad es que eso nos demanda una carga de energía, ¿sí? Porque yo cuando tengo ante mí determinada comida que conscientemente, por ejemplo, con un objetivo de peso, a veces no estamos hablando, en este caso, por ejemplo, tengo enfermedad celíaca y no como el pan que tengo al frente, porque ahí tengo muy claro quizás el daño que le va a hacer a mi cuerpo, o soy alérgico al maní y tengo maní, no lo como. No, no, hablamos de decisiones que son totalmente conscientes y voluntarias de evitar, no sé, me dan la opción de guarnición, papa frita, puré o ensalada. Y yo me retiento con las papas fritas, pero elijo la ensalada. Sí, bueno, todo eso son decisiones. Nosotros tomamos muchas decisiones, entre 250, 300, al menos decisiones diarias con respecto a lo que vamos a comer, cómo lo vamos a preparar, lo que vamos digamos, a comprar. Entonces, eso requiere lo que está englobado dentro de la voluntad, que son muchas cosas, que la energía y la toma de decisiones. Si yo restrinjo mucho durante el día y me voy privando mucho, quizás llego al final del día en que mi energía disponible para poner a esta voluntad de seguir restringiendo está muy baja y se junta con un hambre fisiológico y termino descontrolando. Mucha restricción lleva al descontrol alimentario. Entonces, ojo cuando percibo de que estar tan restrictivo durante el día me descontrola la noche porque probablemente no estoy eligiendo una buena estrategia alimentaria. Como a otras personas, una estrategia más similar al ayuno intermitente le puede resultar, al que se descontrola, claramente tiene que cambiar la estrategia. Perfecto, buenísimo, Fabi. Clarísimo. Está bueno eso de claro, no es que te estás cuidando durante el día, sino que estás restringiendo la comida. El concepto de cuidado y como autocuidado tiene que tener un componente placentero, lo cual no significa que al principio me cueste, ¿sí? Por ejemplo, vos lo verás mucho en el gimnasio. El inicio de la actividad física cuando uno sale del sedentarismo no es exactamente lo más placentero. Quizás al final de la jornada sí, pero
el tener que, no sé, levantar, ir, transpirar, que me hace calor, pero cuando llega la parte placentera, cuando yo empiezo a percibir en mi cuerpo, en mi fuerza, en mi nivel de energía, que esto está bueno para mí. Entonces, cualquier proceso, por eso me encantó que cuando le pusiste el título elegiste la palabra proceso, cualquier proceso de cambio de hábitos tiene que incluir que en algún punto, no importa si es al principio, al medio o un poquito más alejado, se tiene que convertir en algo placentero para que pueda ser sostenido en el tiempo. ¿Sí? Tal Así cual. que esa restricción de sufrir no nos va a llevar por el buen camino. Para de sufrir. Así es. Bueno, segunda pregunta. Me estanco, me desmotivo y abandono. Ujú. Va un poco ligada a la anterior, ¿no? Es Sí, que el proceso de cambio tiene que tener un componente de placer, obviamente que no todo, el cambio inicialmente duele, como decíamos recién, pero digamos, ese cambio de hábito, una vez que te das cuenta que te pone en un círculo positivo o virtuoso, tiene que necesariamente estar acompañado de placer. exactamente. Hay que entender el estanco o la meseta como parte de un proceso. Yo, por supuesto, estoy mucho más acostumbrada al trabajo con obesidad, obesidad como enfermedad en sí misma, que por qué decimos que es obesidad, que es una enfermedad en sí misma, porque tiene sus mecanismos biológicos que la sostienen, digamos. Nadie, no es una elección consciente, quiero tener este peso y que si algún día quiero bajar me cueste un montón bajar, digamos. Por una cuestión lógica, a todo aquel que le es bastante fácil subir de peso, también le cuesta mucho bajar o al menos bajar y sostener, porque está lleno de gente que baja muy rápido pero no sostiene en el tiempo. Y eso tiene que ver con que hay mecanismos moleculares, hormonales, biológicos, que se oponen a la pérdida de peso. Nosotros tenemos que pensar que como seres humanos somos eh, organismos muy eficientes en el uso de la energía y percibimos la pérdida de peso incluso en una situación de enfermedad como la obesidad, en la que el descenso de peso tiene un montón de beneficios, percibimos la pérdida de peso como una situación de riesgo al cual nuestro organismo va a reaccionar tratando de frenar. Entonces, nosotros mantenemos nuestro esfuerzo en la alimentación, en el ejercicio y nos amesetamos. El, por ahí el tener en claro que eso puede pasar y no es mala señal, no quiere decir que ya acá llegué y no voy a bajar nunca más, sino que tengo que sostener, a veces sí hay que hacer un cambio en la estrategia o alimentario de ejercicio, en algunas situaciones está indicado para probar, para mover y salir de esa meseta, pero la meseta es parte de este proceso y es una pena abandonar justo ahí porque realmente tenemos todas las condiciones dadas como para una reganancia de peso mucho más fácil, porque es lo que el cuerpo está en un momento percibiendo como una alerta, ojo, no hay que seguir bajando, pero pasado ese tiempo, ya el cuerpo se reajusta un poco, entiende que no hay una situación de peligro y permite seguir bajando. Qué bueno eso. Qué esclarecedor eso. Está buenísimo. Che, Fabi. Tercera, no tengo ni tiempo ni dinero para la dieta. Bueno, habría que ver, digamos, para qué tiene tiempo y para qué tiene dinero, porque la verdad que es re difícil opinar en estas cosas, eh, porque no todas las realidades son iguales y habría que ver también cuál es su estado de salud actual. Nuestro deber como profesionales es también ajustarnos a la realidad del paciente, ¿sí? Claramente, yo sí estudio mucho y sé que determinados pescados tienen omega 3, no se los puedo indicar a todo el mundo, no solo por el costo, sino porque hay gente que no le va a gustar, otro que culturalmente no lo va a comer, ¿sí? Entonces, ningún plan alimentario tiene que estar del libro al paciente sin ver su realidad. Sí es cierto que no es tan así que comer saludable es más caro, ¿sí? Depende a qué me estoy guiando yo con comer saludable, pero si yo rijo con algunas cuestiones, o sea, yo voy a una carta de un restaurante
y probablemente, o de un bar, el menú light me sale más caro que el tradicional. Entonces está muy instalado y es cierto que hay ciertas cosas en que las opciones más saludables terminan siendo más caras, pero en el día a día y en la cocina diaria, si yo me rijo por algunas cuestiones como aumentar, por ejemplo, el consumo de fruta y verdura y no lo quiero hacer caro, tengo que ir a la fruta y la verdura de estación, por ejemplo, ¿sí? Tengo formas de, por ejemplo, preparar y mantener en el freezer verduras blanqueadas o algo y las puedo usar todo el año, ¿sí? La otra está en la cantidad y en el volumen, ¿sí? A veces reducir la cantidad que se consume ya también baja los costos, pero habría que ver si el caso de esta persona que lo dice es una persona que come mucho volumen o no. Y el tiempo es cierto, porque comer saludable muchas veces nos insume más tiempo, y la única solución que yo le encuentro a bajo costo, ¿no? Porque si no, que nos cocine otro y le pagamos a otro que nos cocine y es genial, pero es más caro. La solución que suele tener eso a bajo costo es la organización, ¿sí? Si yo logro organizarme, por ejemplo, puedo lavar, cortar o preparar, por ejemplo, las verduras para prácticamente toda la semana. La mayoría de las cosas yo las puedo tener listas para que en muy poquito tiempo, pero le tengo que dedicar unas horas, quizás el domingo. Entonces dejo la lechuga, la rúcula lavada, la zanahoria rallada, los tomatitos lavados, todo listo, y rápidamente puedo preparar algo que acompañe a otra cosa o comidas frisadas, ¿sí? Eh, no necesariamente la comida de peor calidad y más valor calórico nos lleva mucho menos tiempo, porque quizás hervir algo son por lo menos 10, 15 minutos, y si yo ya tenía las cosas, huevo duro listo, en un ratito puedo tener una comida completa, pero si yo digo, bueno, ahora terminamos el vivo y voy a cenar, y como quiero comer saludable voy a comer garbanzos, que voy a comer, no sé, a la 1 de la mañana, Claro, los tengo que remojar, Entonces, claro, sí, me va a llevar más tiempo. Ahora, si yo eso lo hago en un día, todo el remojo, garbanzo, me preparo medallones, los tengo frisados, nada, después una comida que incluye legumbres, que incluye verdura, me lleva 5 minutos. O sea, es sacar, calentar, poner un puñadito de varios vegetales y tengo un plato completo en rapidísimo tiempo. Entonces, la verdad que sí necesitamos de la organización. Si vamos a dejar para último momento, probablemente elijamos mal, este, y y con bueno, hambre. y con hambre, exactamente. A mí, con respecto a lo que decías del tiempo, viste que las aplicaciones Instagram te deja contar, te deja ver cuánto tiempo pasas en las aplicaciones, por ejemplo. Sí, Yo me encontré diciendo, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para esto. Cuando puse para que Instagram me cuente, pasaba en promedio 2 horas, 2 horas y media en Instagram por día. Y el mira, solo hecho de ser consciente de eso, me, me puse una alarma, dije 1 hora de Instagram por día, y me empezó a dar tiempo para hacer las otras cosas que no, que según yo no tenía tiempo, pero por ahí no somos conscientes del no, mal uso. claro, exactamente. Sí, es la organización y como decíamos al principio, todo tiene que ver con los objetivos y la motivación que nos lleva a cumplir ese objetivo, y uno le va a poner más energía a eso, ¿no? Si realmente lo motiva. No es que sea fácil, es que cuando uno siente que vale la pena, le pone más energía a eso. Pone más energía, sí, Pero totalmente. bueno, lo del dinero es bastante cuestionable, porque es cierto que cosas que injustamente son más caras, y estaría muy bueno que tengamos mucho más acceso a las opciones saludables a un costo más bajo, desde, no sé, reducción de impuestos o lo que fuera, pero hay algo que se llama desacoplamiento del precio de las calorías, y bueno, que es parte del fenómeno, digamos, hoy de la epidemia de obesidad, que es en el momento que las calorías se pusieron como más baratas, ¿sí? Cuando yo agrego grasas de mala calidad o cosas a los alimentos y les bajo mucho el costo y les aumento la palatabilidad, o sea, qué tan sabroso me resulta. Entonces eso hace
que alimentos de menor calidad y alto contenido calórico pasen a ser más económicos que alimentos de mucho más valor nutricional. Pero en la alimentación diaria, digamos, en la dieta diaria, sí se puede adecuar al bolsillo de cada uno una alimentación saludable. El huevo, por ejemplo, el huevo es un alimento súper completo, que es una re buena estrategia para incorporar en cuanto a saciedad, qué sé yo, vitaminas que tiene la yema, proteínas, ¿sí? Buenísimo, Fabi. Daniel dice, a mí me pasa que yo entreno, pero en mi trabajo no puedo organizar bien mis comidas y tengo que comer cosas compradas. Bueno, ahí con respecto a lo que cuando vos estabas hablando, o sea, pensaba también, bueno, en realidad la organización va de la mano con todo lo demás, ¿no? Pero finalmente uno no tiene tiempo, no tiene plata para comprar cosas saludables, pero la falta de organización finalmente y el hambre hace que al final del día termina muchas veces pidiendo delivery o comida hecha, que finalmente termina siendo más caro que, Exactamente. sobre todo la gente que tiene hijos, o sea, que necesita organizar su familia, digamos, terminan optando por la opción finalmente menos saludable y más cara, digamos. Bien. Entonces, bueno, sí, los tips de la organización me parece Claro, es que la aplican. organización ahí para Daniel, hay que ver cuál es su trabajo. Hoy en día creo que estamos todo el mundo como con medios, dejando poco tiempo para la vida personal y muy invadidos con los horarios de trabajo y ya se nos complica la organización de las comidas. Habría que ver qué es lo que compra, por ahí se puede mejorar las opciones de compra, si realmente, aparte también hay gente que no le gusta cocinar y no lo va a hacer, entonces se busca ahí estrategias desde eso, y si no, las estrategias de media porción, ¿no? Media porción a la que yo, por ejemplo, puedo hacer esto de tener verduras listas y cambiar lo que estoy consumiendo por la mitad acompañado de una buena porción por ejemplo, verduras, y voy distribuyendo, y lo mismo que compré me sirve para 2 comidas, por ejemplo. Qué sé yo, es como para tirar. Después hay que ver si nutricionalmente lo que se termina armando es adecuado. Pero sí hay que ver, es todo válido, no es que uno puede decir, bueno, esto es lo que tenés que comer. No, pero yo por mis horarios, no sé, arréglatela, porque así no funciona. Tal cual, sí, sí, tal cual. Y me parece muy bueno eso que decís vos, de que muchas veces el profesional también tiene que, si bien uno puede tener un método, un plan o una forma de abordar las cosas, hay que tratar de buscarle la vuelta desde lo práctico para que le funcione a cada persona, digamos. Por ahí no va a poder cumplir el plan que vos le diste a la perfección, pero ir pudiendo, digamos, hacer un poco más flexible para que tampoco, si no lo puede La cumplir, lo tenga que flexibilidad es clave, no hay continuidad sin flexibilidad. O sea, me parece que el rol de los profesionales en eso es bastante, digamos, hay un porcentaje muy alto, sí, responsabilidad del profesional. sí, sí, aparte que es un cambio de los últimos años, ¿no? Esto de volverse más flexible. Todavía queda mucha gente acostumbrada o que busca que lo reten, ¿no? Que dicen, vine a que me reten. Y ya no va más Sí, esa tal cual. forma. Sí, Yo, las dos palabras que más, o sea, bueno, viste, yo trabajo en un centro de descenso de peso, para obesidad, sí, sí. también vienen adultos, pero las dos palabras que más recibo así en el llamado, es esto, que me controlen y me acompañen, las dos, pero Bien. es así, son las dos palabras que cada llamado que me hacen, está la palabra control y acompañamiento. Que acompañamiento está genial, y control es para trabajarlo, ¿no? Porque a veces el control está como un poco ligado, o sea, esa necesidad de control está un poco ligado a una falta de sensación de autoeficacia, ¿sí? Que es muy diferente, porque no es que yo tengo que sentir que puedo hacerlo solo. Puedo entender que no tengo por qué hacerlo solo, ¿sí? Que está, por ejemplo, yo no sé entrenar, está buenísimo que vaya y entrene con alguien que sepa, porque seguro que lo que voy a obtener de ese entrenamiento va a ser mucho mejor que si lo hago solo, ¿sí? Entonces, pero sé que confío en que puedo unirme a ese plan y que va a ser bueno para mí.
Entonces necesito que me acompañes. Ahora que me controles es porque, como hemos leído algunos mensajes y eso es, yo sé que en algún momento fallo, yo sé que Sí. abandono, sé que mi voluntad no da para tanto, sé que me auto boicoteo, eso se escucha un montón. Yo arranco bien, pero después me boicoteo. Bueno, entonces el trabajar, por eso, bueno, esta cuestión multidisciplinaria también incluye los aspectos psicológicos, porque eso es una expresión de percepción de baja autoeficacia. No confío en mí, ¿sí? Y también está el error de creer que solo tiene que ir a pedir ayuda profesional, médico, nutrición, profesor o licenciado en educación física, psicólogo, el que no puede solo como un defecto. Hay que estar, digamos, estos son procesos que se hacen acompañados, pero hay que trabajar en esa confianza en que voy a poder. No importa si es rápido, si es lento, voy a poder. Ay, qué lindo lo que decís, Juan. Eh, a ver. Bueno, me perdí un poco con los comentarios. Me cuesta A mí yo mucho. ya no los veo, así que Ah, me cuesta mucho respirar. Ah, no, me cuesta mucho respetar las porciones. Me cuesta mucho respirar a ver ahí. Me cuesta mucho respetar las porciones. Me quedo con hambre y como cualquier cosa. ¿Qué puedo hacer? O sea, claro, se organiza con las porciones María Pía, pero se queda con hambre y luego sigue comiendo cualquier cosa. bueno, Con respecto a eso, obviamente sí, no hay como no hay una respuesta única, porque no sé qué le pasará a María Pía, pero le puedo dar algunos tips que les pueden servir a varios. Habría que ver por qué nos quedamos con hambre y si hablamos de que nos quedamos con hambre en el momento o pasan las horas y seguimos con hambre, ¿sí? Entonces, un punto es cómo regulamos nosotros el tamaño de la porción y la verdad que eso tiene varios componentes, ¿sí? Porque hay un consumo que se conoce como consumo prospectivo, o sea, es el consumo anticipado, ¿sí? Cuando yo estoy pensando qué voy a comer en la siguiente comida o cuando voy a prepararme mi porción y creo, entonces digo, no, pongo un poco más porque tengo hambre, ¿sí? Esa anticipación. Entonces, a veces eso nos juega un poco en contra, que como que creemos que necesitamos como un montón de volumen. La otra es de que en general la mayoría de las personas, por lo menos 2/3, vamos a necesitar comer todo lo que tenemos al frente. Y al frente puede reducirse al plato, que ahí sí le llamaríamos la porción, o a lo que hay en la mesa. Entonces, si hay fuentes, si hay otras cosas. Yo puede ser que termino mi plato, pero si en la mesa hay otras cosas más, tengo como esa sensación de que todavía me falta seguir comiendo. Entonces, una estrategia para digamos, comer menos, adherirse a la porción, es conocer en función de los objetivos cuál es una porción adecuada para mí, que ese plato sea también adecuado para generar saciedad, o sea, la saciación, que es el estar lleno en el momento y poder parar de comer, y la saciedad para poder esperar hasta la comida siguiente, y eso va a influir el contenido de fibra, el contenido de proteínas, el contenido de grasa, y digamos, cómo está compuesto ese alimento. Y la otra cuestión que es muy clave es que los seres humanos nos enteramos tarde cuando terminamos, cuando ya estamos llenos, ¿sí? Nosotros tenemos señales que nos vienen del estómago, del intestino, algunas son mecánicas, por ejemplo, de distensión, otras son químicas, que nos avisan que ya comimos lo suficiente y deberíamos dejar de comer, ¿sí? Esas señales trabajan muy bien hasta los 3, puede ser hasta los 5 años de edad, pero después nosotros incorporamos otras señales que son culturales, que son mucho más fuertes, ¿sí? Vamos a salir del tema de la alimentación propiamente dicha y vamos a pensar, por ejemplo, en los reflejos colónicos que nos indican que tenemos que defecar, ¿sí? Nosotros cuando somos bebés y niños, está la sensación y se defeca. Y después vamos creciendo y culturalmente en este lugar no, en este no sé qué, que si hay no sé qué ando, que cuando viajo y no estoy en mi casa puedo pasar una semana constipada. Bueno, eso es porque nosotros con otros mecanismos y culturalmente modificamos nuestras señales. Con la alimentación no es distinto. Entonces,
Cuando nos empiezan a enseñar de que el plato se termina, que si no terminamos la comida no hay postre, que pero, uy, nada más que eso vas a comer, mira si te cociné para vos, ¿qué pasa? ¿No te gustó? Nosotros desoímos, ¿sí? Desoímos la señal interna de ya estoy lleno y no necesito seguir comiendo, y comemos lo que culturalmente o lo aprendido que nos parece que es comer, ¿sí? Si nosotros prestamos atención, un niño te puede dejar una galletita mordida, un adulto no, ¿sí? La media bochita de helado la dejan, ¿sí? Y después vamos aprendiendo que eso no. Y estas señales que nos avisan que ya estamos llenos, además de ser así como medios débiles, son lentas. Entonces se calcula que desde el momento que empezamos a comer, aproximadamente a los 20 minutos, yo empiezo a tener registro de que ya comí suficiente. Y esas señales están en su máxima expresión a los 40 minutos. Y ahí viene, y quizá alguno se puede sentir identificado, es cuando sigo comiendo y después me arrepiento, porque digo, ¿para qué me serví de nuevo? Tarde, ¿sí? Que lo mismo nos puede pasar cuando, por ejemplo, vamos a comer a algún lado y queremos pedir, por ejemplo, otra porción más o una cosa así porque nos quedamos con hambre, el mozo se olvidó el pedido, demora un montón y ya le decimos, no, no, ya no lo traigas. ¿Por qué? Porque pasó ese tiempo y me llené. ¿Qué puedo hacer para mejorar todo esto? Una es prestar atención, o sea, estar atento al momento de comer, tener presente, masticar mejor y comer más lento. Y si no lo logro, porque comer más lento es una de las cosas más difíciles que hay, si yo tengo una porción que se supone que es adecuada para mí y terminé de comer y me quedé con hambre, tengo que confiar que si yo espero, sí, espero unos minutos, probablemente ese hambre no va a ir subiendo. Porque ¿qué pasa? Cuando yo no como, tengo hambre y cada vez tengo más hambre, ¿sí? Si son las 11 de la mañana y no desayuné y tengo hambre, a la 1 voy a tener más hambre. Entonces, en este caso es al revés. Yo terminé de comer y tengo hambre, probablemente en los minutos siguientes cada vez voy a tener menos. Y ahí me voy a poder quedar tranquila. Entonces no me tengo que apurar por tener que calmar ese hambre que es post comida. ¿Sí? Buenísimo, clarísimo, Javi. Bueno, doctora Mariana. Ah, hola Mari, ¿cómo estás? Qué lindo que te sumaste. Pregunta, me gustó un posteo sobre motivación que dirige la atención, que se enlaza con la memoria a largo plazo y que posibilita el proceso de aprendizaje. Recomendaciones en la alimentación de ejercicio. Ah, creo que ese es un posteo que hice yo. Tuyo, sí, sí, sí. Eh, Tiene que ver con lo que hablaste al principio de motivación intrínseca, que no te quise interrumpir, pero bueno, viste, estaría bueno invitar a alguna psicóloga alguna vez, ¿no? Eh, hay dos tipos de motivaciones, la motivación intrínseca, que es la que nace de uno mismo, y la motivación extrínseca, que es un estímulo externo, o sea, lo hago porque alguien me prometió un premio, una zanahoria, o voy a recibir un castigo si no lo hago. Ese tipo de motivación. Me aplaude la hinchada. ¿Ah, sí? No, 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 digo que por ejemplo eso es una motivación extrínseca. Cuando un Sí, jugador cuando está y lo agitan, es de afuera, aunque internamente también quiere ganar. Es la presión esta del afuera. A veces es gráfico para no, entender. justo pusieron corazones ahí y no Ah, entendí no, si te no, aplaudía el yo hinchado. no veo más. No, todo eso se me frenó a mí, me quedó como congelado. Bueno, entonces la motivación intrínseca, que en realidad es la más importante, porque, pero parte, antes de la motivación intrínseca es del autoconocimiento, es decir, que son aquellas cosas que realmente me motivan, si lo estoy haciendo por mí realmente, o si lo estoy haciendo, o si esa motivación nace porque de chico me enseñaron que eso era lo que tenía que hacer. Entonces, una vez que más o menos podemos tener claro eso, que en realidad es donde interviene mucho la parte de psicología en realidad, es que esa motivación intrínseca es la que dirige los procesos de atención. O sea, nosotros no prestamos atención a todo al mismo tiempo, sino que de acuerdo a los objetivos que tengamos y a las motivaciones, seleccionamos del medio, del entorno, las cosas en las que le vamos a prestar atención. Por ejemplo, cuando necesitas comprarte una zapatilla y vas por el centro, lo único que ves son zapatillas.
Y cuando te compras las zapatillas, capaz que pasan a ser una cosa más. Y así nos pasa con aquellas cosas que queremos. Entonces, lo importante es prestar atención, qué es lo importante durante el proceso, en este caso, eh, ayuda a mejorar la atención en cómo me voy sintiendo durante el proceso, cómo me estoy motivando, qué cosas del proceso me hacen bien, qué estímulos que por ahí tengo aprendidos, como decías vos, cuando me estoy auto boicoteando, para aprender a detectarlos y, como decías vos, pedir ayuda. Che, profe o Fabi, me parece que esta parte no me gusta o esta no me convence o esta dieta no es para mí, no me adapto, por más que está buenísimo, no me sirve, no me funciona. ¿Qué podemos hacer? Exactamente. Y eso es lo que posibilita el aprendizaje a largo plazo, que finalmente es lo que es el cambio de hábito. Eso, para explicarlo así que es simple, cuando vos tenés un hábito viejo, ya sea bueno o malo, y puede ser de pensamiento, la conexión de neuronas que hay, imagínate que es como una vía de doble mano muy ancha, donde tu cerebro, por ahorrar energía, como decías vos, va a elegir siempre lo que ya conoce, porque le permite sobrevivir. Para el cerebro, si algo le permite sobrevivir, vamos por ahí. No le interesa tu autorrealización, digamos, a tu cerebro. Construir un nuevo hábito es volver a conectar literalmente nuevas neuronas, esas neuronas o nuevas neuronas se conecten de distinta manera para que asocies estímulos de una manera distinta, que van acompañados de pensamientos que acompañan ese proceso, pero es volver a, como si caminaras por un senderito donde está el pasto largo y vos empezás a marcar el caminito con tus pies recién. En cuanto lo dejes de transitar, el pasto te va a volver a tapar. Significa que las neuronas se desconectan, porque el cerebro no guarda conexiones neuronales que no vaya a utilizar. Entonces, por eso siempre es más fácil cambiar el hábito al inicio y siempre tu cerebro va a querer volver al viejo hábito. Pero una vez que transitas ese caminito y lo transitas, lo transitas y lo transitas, con más motivación, menos motivación, de a poco se va haciendo más fácil ese proceso. Así que bueno, ahí sería como la Tal, motivación intrínseca se transforma en el aprendizaje a largo plazo, digamos. tal cual, el hábito es repetición. Y algo que es como un mito, o una información un poco errónea que circula mucho en las redes, es el concepto de los 21 días. El concepto de los 21 días para cambiar un hábito no tiene ningún sustento, es más largo el tiempo. No es muchísimo más largo, pero la mayoría, quizás vos los has repasado más en este último tiempo, la mayoría de los estudios hablan de 40 y pico, 60 y más días para arriba, pero 21 días no está en ningún lado. Y se repite mucho, desafío 21 días, necesitamos 21 días para cambiar. Todo lo que sea para empezar está buenísimo. Si yo me propongo esto, los próximos 10 días voy a salir a dar la vuelta a la manzana todos los días. La verdad es que al principio necesitamos eso, hacernos el hábito, no sé, ponernos las zapatillas, hacernos el horario, pero los 21 días no tiene mucho sustento, es un poquito más largo, pero en unos 3 meses hay como consenso de que ya podemos estar considerando que se empiece a instalar un hábito más o menos Y en por eso este. me parece así muy interesante hacer este tipo de vivos y de charlas, un poco para desmitificar ese tipo de cosas. Eh, Me parece que eso de los 21 días, no sé de dónde salió, pero puede tener más que ver con hacer estos 21 días y vas a lograr grandes cambios por ahí. Claro, más Eh, marketinero. Porque imagínate. eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, sigo con las preguntas, Fabi. Dale. Bueno, te comenté que los vivos de Instagram duran 4 horas ahora, ¿no? Así que Sí, sí, pero no, no vamos a estar 4 horas. estaba con vos, pero me quedaba lejos de tu gimnasio. Falta voluntad para ¿Dónde empezar está y tu me da gimnasio? Contale a la gente que no te conoce. Eh, es así, yo trabajaba en un gimnasio en el centro, que era para personas que con obesidad y querían bajar de peso, y con la pandemia tuvimos que cerrar, entonces empecé con la Vale Álvarez, acá en el centro de todos, en zona norte.
Ujú. Pero el centro, por ahí podía ir gente de distintas zonas, o trabajaban por ahí y demás. Pero en zona norte, alguien que vive en zona sur, eh, no, 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 Le queda lejito, pero le queda muy, muy atrás mano. Así que estoy buscando la forma de volver de- un poco al centro. no, de estar en zona Ah, sur también. claro, De no, estar no, en por zona eso sur. digo, tener una alternativa Sí, más para el sur. pero bueno, el mejor de Biotech el Santi. Biotech se llama el gimnasio. Eh, me perdí. No, Ah, estabas viendo las falta. preguntas y quedó esa la que antes estaba Sí, con vos y te fuiste lejos. me acordé del de antes y me perdí. Mi tiempo para perder algo. Eh, me falta voluntad para empezar y me da vergüenza el gym. Me da vergüenza ir al gym. Eh, ¿Quieres responder la primera parte vos con respecto a la voluntad? Sí, la Me voluntad falta no es algo que baja de la nada y bien, entonces se trabaja, ¿sí? Lo que nosotros ah, enfocamos siempre es lo que se conoce como barreras para, ¿sí? O sea, la voluntad probablemente es una partecita chiquita en esto, no lo es todo, sino que yo tengo varias barreras que me impiden. Por ejemplo, puede ser esto de me da vergüenza, no tengo la ropa adecuada, no me organizo el horario, ¿sí? Entonces todo eso, digamos, la voluntad en una primera instancia tiene un poco más que ver con tomar la decisión y encontrar lo que venimos hablando al principio de cuál es el objetivo, para qué lo haría, qué sentido tiene y qué me motiva a hacerlo. Y de ahí vamos armando la voluntad. Yo una vez hice un posteo hace un tiempito que era que surgía, ahí menciono unas cosas de una publicación, pero surgía de algo que hablo como muy frecuente con los pacientes en la consulta, que es esto de cómo siento que me veo con ropa deportiva, ¿sí? Y esta inhibición de, de ir, hay que buscar el lugar adecuado, esto ya lo vas a contestar vos, y entender un poco que uno tiene que ir también por su objetivo y no necesariamente pensar que, o sea, la gente va a estar cada uno haciendo su actividad también, pero es muy frecuente de escuchar esto. ¿Querés sí, contarme vos de eh, tu lado? está buenísimo eso de entender que no es que la voluntad me va, un día me voy a levantar, o puede pasar, pero te puede durar un día, que me va a venir una voluntad enorme que me va a durar 6 meses, digamos. Las personas Pero, tendemos al statu quo, o sea, no queremos, aunque creamos que queremos, no queremos cambiar nuestra situación actual, ¿sí? Porque aunque parezca que lo que va a venir es mejor, nos asusta, porque mira si no es tan mejor y es peor. Entonces, la tendencia natural de las personas es a mantenernos en donde estamos, estemos bien o estemos mal. Sintamos que entonces, por eso es que quizás de no hacer nada, decir quiero emprender, puedo conscientemente saber que eso es bueno para mí y sin embargo sentir que algo me frena y me tiende a no hacer cambios, ¿sí? no sé, Así que hay que trabajarlo eso. total, ¿Y sí, qué hacemos y con la tiene que ver con, vergüenza? ah, me da vergüenza ir al gym. Esto pasa en el mundo de los gimnasios que, digamos, las personas que realmente necesitan ir, ya sea porque lo mandó el médico o porque finalmente lo convenció un familiar o porque un día se quiere empezar a sentir mejor y demás, eh, acá en estos, por lo general ya vienen haciendo un proceso antes, entonces cuando vienen al gimnasio ya lo toman como una de las partes que tienen que hacer. Pero en general lo que nos pasaba, sobre todo en el otro gimnasio, era que eran personas o que habían tenido una mala experiencia en la escuela, en educación física, entonces ya desde ahí habían tenido una resistencia a cualquier tipo de movimiento. Eh, y la otra es personas que, o sea, que es muy común, o sea, van al gimnasio, les dicen que le van a ayudar, que sí, que le cuentan sus problemas y demás, la persona cuenta todo lo que le pasa, larga todo su mundo emocional, dicen, bueno, perfecto, vení por acá, le dan los mismos ejercicios que todo el mundo, lo mandan a hacer a la bici media hora, se da vuelta a preguntar al profe, el profe está con otra persona y se termina sintiendo con vergüenza, siente que no es parte de eso,
Y a mí literalmente un alumno me dijo, esa vez que me pasó eso y se me volvió a mi casa, me compré 2 cervezas, una pizza y no quise volver nunca más a un gimnasio. Me lo dijo textual. Claro, Eh, sí, sí, sí. y, Es que y, cuando están estas cuestiones así de vergüenza o eso, hay que revisar de dónde vienen. Las cosas no vienen de la nada. Y hay que revisar experiencias previas con la actividad física, los lugares donde he estado. Así que un buen asesoramiento y elegir bien el lugar y el profesional, o simplemente cambiar si no es el lugar adecuado y probar con otro, vale la pena. Sí. sí, 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 totalmente. No, no es un Lo tema importante es no chiquito. quedarse con la vergüenza como el limitante absoluto y no voy a hacer nada, pero hay que darle lugar y ver por qué pasa eso y qué se puede hacer. Sí. Eh, nosotros tenemos a la profe Jerry que da clases virtuales, así que también se pueden sumar con ella, que va a ser, eso se le puede dar en cualquier lado. Eh, una más queda. ¿Qué Dale, hacer cuando me desmotivo? Bueno, va un poco de, de la mano de lo que hablábamos antes. Bueno, acá dice Chicha Anati. Es buscar el gimnasio adecuado, o sea, donde haya personas, bueno, como el Santi dice, y donde te cuiden, te adapten al ejercicio y las posibilidades que uno puede. Bueno, gracias, Nati. Yo arranqué una vez en el gimnasio cercano y me dieron súper heavy, siendo que le conté que hace años que no entrenaba y casi me desmayo por el esfuerzo del primer día. Bueno, sí, el tema que contábamos. Gracias, Nati, por el aporte. Bueno, última, Fabi, si te parece. sí. ¿Qué hacer ¿Qué con...? hacer con el deportivo? Bueno, no hay una respuesta mágica, claramente. Buscar ayuda, buscar motivación de dónde viene. A veces necesitamos acoplarnos. Hay gente que le gusta, pero hablamos de motivación para la actividad física o en general en el programa de descenso de peso. Yo ahora lo está pensando más con la actividad física, pero por ahí es una cuestión más general. Porque a No, veces, en parte, eh, proceso en general. claro, porque como todas las personas tenemos nuestras características y no necesariamente son parecidas, hay algunas personas que necesitan, por ejemplo, formar equipo, entonces ese equipo puede ser un compañero de trabajo con el que nos ponemos de acuerdo para almorzar mejor, puede ser la vecina, el marido, la esposa, lo que sea, que me acompañen a salir a caminar o que vamos juntos al gimnasio. Hay personas que no, que les funcionan más cuestiones individuales, siempre volver a la ayuda profesional y entender, sobre todo, que la motivación no es lineal y hay altos y bajos, ¿sí? Entonces, una parte muy, muy, muy importante en un proceso de descenso de peso es saber o aprender a lidiar con la frustración que siempre va a estar presente. Muchas veces la desmotivación es no poder lidiar con la frustración de que no estoy obteniendo el resultado que yo creí que merecía para el esfuerzo que estoy haciendo. También, Santi, te hago un comentario, en los procesos de descenso de peso, hoy contamos con medicamentos, que si están bien indicados son una excelente herramienta. Y va a haber pacientes, personas que van a necesitar el uso de medicación para ayudar al objetivo en salud, ¿sí? Entonces, a veces ya digamos, pedí todo lo que le podía pedir a mi voluntad, todo lo que le podía pedir a mi esfuerzo, y necesito ahora, por ejemplo, una ayuda farmacológica para poder avanzar en este proceso, y eso no es fracaso, ¿sí? Hay que, digamos, evaluar y dar a cada persona las herramientas que están disponibles, lo que se, digamos, lo mejor que se pueda. Entonces, habría que evaluar si es una demotivación de que no podemos estar todos pilas todo el tiempo, hay que aprender que es así y es oscilante el camino, pero siempre recurrir a las redes, digamos, de contención, a nuestro entorno y a la ayuda profesional. Sí, totalmente, totalmente, Fabi. Tiene también un poco que ver con esto que decías vos, de que por ahí también identificar si cuando mi cuerpo quiere volver al status quo en el que estaba antes también, porque muchas veces Claro, el cuesta, cambio pues, incomoda, aunque traiga exacto, felicidad después, pero genera una incomodidad.
Así que uno tiene que saber ver si no se está auto boicoteando y en realidad va bastante bien en el proceso, digamos. Y sí, el éxito asusta también. Bueno, Fabi, la verdad que lo farmacológico da para otra charla completa Cuando porque si quieran. eso yo sé Ahí está que lleno de hay. mitos, de cosas, y la verdad que hay mucha gente que se está perdiendo oportunidades o herramientas que son muy útiles por preconceptos que tienen su razón de ser porque hemos tenido muy mala experiencia en el pasado con medicamentos para tratar la obesidad, pero hoy contamos en Argentina con opciones que son seguras, que tienen evidencia científica y que bien indicados son excelentes herramientas para ayudar el proceso. Así que cuando quieras, les cuento. Bueno, Fabi, muchas gracias. Para mí siempre es un placer charlar con vos, me encanta charlar con vos. Lo mismo Y qué digo. bueno que te has sido para brindar estrategias a las personas y de una manera bastante simple, bastante clara, pero con cosas que sirvan, digamos. Así Así es, bueno, que, bueno, muchas esperemos que todos gracias. los que se unieron les haya servido y fue un gusto, como siempre, Santi. Un gusto. Chao, Fabi. Un Chao a beso todos los que se grande. Chao sumaron. a todos. Buenas noches. Chao, chao. Chao.